El avión no se cayó por accidente. Lo sacaron del cielo. Mientras el fuego desgarraba la noche y el metal desaparecía en el bosque invernal, Dios colocó a un hombre y a su leal perro justo en el lugar donde ningún humano debería haber estado. Pronto se darían cuenta de que el accidente era solo el principio, porque alguien vendría, para asegurarse de que nadie sobreviviera para contar la verdad. Si crees que Dios aún protege a los inocentes y envía ayuda en los momentos más oscuros, suscríbete al canal para historias verdaderas, de fe, coraje y milagros nacidos en la nieve. Y antes de que la historia continúe, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás mirando esta noche. Tu voz importa aquí. El bosque yacía quieto bajo un cielo invernal impecable, nieve inmóvil, aire agudo y silencioso. El tipo de quietud que se sentía prestada, más que ganada. Daniel Cross estaba de pie frente a su cabaña, con una taza de café enfriándose en su mano descubierta. Su aliento se elevaba pálido en la noche. Tenía 46 años, alto de una manera que sugería fuerza. Ganada, más que cultivada. Sus hombros cuadrados por años de disciplina que nunca lo abandonaron por completo. Su rostro era anguloso, cincelado por vientos fríos y recuerdos más duros. Una barba corta y sin recortar, espolvoreada con canas prematuras, trazaba la línea de su mandíbula. Ojos color avellana, hundidos, escaneaban la línea de árboles. Con la costumbre de un hombre que había aprendido hace mucho que el peligro rara vez se anunciaba cortésmente. Daniel no vivía en el bosque porque amaba la soledad. Vivía allí porque el silencio era lo único que no hacía preguntas. A su lado estaba Rex. Rex era un pastor alemán de 8 años, grande incluso para su raza. Su pelaje era una mezcla de sable y negro que atrapaba plata bajo la luz de la luna. Una oreja estaba ligeramente torcida, un recuerdo de la metralla de hace años. Y su hocico había comenzado a escarcharse con la edad. Sus ojos, ámbar y alerta, no se perdían casi nada. Rex no era una mascota. Había sido un canino adjunto a la unidad de Daniel en el extranjero, entrenado para patrulla y detección. Y aunque ambos se habían retirado, la palabra no significaba nada para ninguno de los dos. La guerra no liberaba a sus soldados simplemente porque el papeleo lo dijera. Daniel levantó la taza a sus labios cuando llegó el sonido. Al principio era distante, una baja vibración que apenas perturbaba el aire. Luego se hizo más fuerte, equivocado, urgente, desgarrando la calma como una hoja. Daniel se congeló. Las orejas de Rex se enderezaron de golpe. Su cuerpo se puso rígido mientras un gruñido profundo rodaba por su pecho. Un motor, no un helicóptero, no un jet comercial. Daniel inclinó la cabeza, escuchando, su mente repitiendo viejos sonidos que deseaba haber olvidado. Había oído motores fallar antes, había oído rotores destrozarse, había oído el grito de máquinas muriendo cuando los hombres interferían con ellas desde dentro. El sonido creció y Daniel miró hacia arriba. Un pequeño avión cortaba el cielo, demasiado bajo, con su parte inferior brillando naranja. Las llamas lamían el ala derecha, no parpadeando, sino sostenidas, deliberadas, como si fueran alimentadas por algo que no debería haber estado ardiendo en absoluto. No había nubes de tormenta, ni relámpagos, ninguna razón para que el fuego se adueñara de la noche. Rex dejó escapar un largo y lúgubre aullido. Daniel sintió que se le caía el estómago. Eso no es una falla mecánica, dijo en voz baja, más para sí mismo que para el perro. Su voz transmitía el peso de la certeza. El tipo forjado por misiones que salieron mal y informes que nunca contaron toda la verdad. En el campo de batalla, había aprendido la diferencia entre accidente e intención. Esto era intención. El avión se inclinó de forma antinatural, corrigiéndose dos veces, antes de caer bruscamente hacia la cresta norte. Por un segundo fugaz, Daniel vio la silueta del fuselaje delineada en llamas. Y algo más brilló en su mente, un recuerdo de otra noche, otro fuego, otro cielo que debería haber estado en calma. 15 años atrás, Daniel había sido jefe de escuadrón, confidente,
imprudente en la forma en que los hombres se vuelven cuando creen que la habilidad por sí sola puede superar al destino. Una extracción retrasada, una ruta comprometida, un dispositivo plantado donde nunca debería haber estado. 2 hombres habían muerto porque Daniel confió en el silencio cuando debería haber confiado en el instinto. El informe oficial lo calificó como una emboscada. Daniel lo sabía mejor. Alguien los quería allí. El avión desapareció tras los árboles. El impacto llegó segundos después. Un auge profundo y contundente que se extendió por el suelo del bosque, enviando un temblor a las botas de Daniel. Los pájaros explotaron desde el dosel, formas negras dispersándose en la noche. La nieve se soltó de las ramas, cayendo como ceniza. Rex ladró una vez, agudo y urgente, ya moviéndose. «Espera», dijo Daniel instintivamente, aunque su cuerpo ya estaba siguiendo. Dejó la taza intacta en el escalón de la cabaña y metió la mano, poniéndose su gastado abrigo marrón, el cuero agrietado y descolorido por años de uso. Debajo, la camisa de cuadros rojos y negros, que siempre usaba en invierno, le rozó el cuello, familiar como una armadura. Cogió una linterna, un botiquín de primeros auxilios y el viejo rifle montado junto a la puerta. No porque quisiera una pelea, sino porque el bosque no perdonaba a los hombres desprevenidos. Se movieron rápido, Rex liderando, con la nariz baja, las patas silenciosas, a pesar de la nieve. Daniel siguió con pasos largos y firmes, su respiración controlada, cada sentido agudizándose a medida que el bosque se cerraba a su alrededor. El aire olía diferente ahora, combustible quemado, metal chamuscado y algo más debajo, débil pero inconfundible, miedo. Daniel llegó a una pequeña elevación y se detuvo. Abajo, a través de los árboles, una columna de humo se elevaba hacia el cielo estrellado. Destellos de naranja palpitaban débilmente cerca del suelo, ya atenuándose. Lo que sea que hubiera caído no había querido que lo encontraran ardiendo por mucho tiempo. Rex gimió suavemente, mirando hacia atrás a Daniel como si esperara permiso. «Sí», murmuró Daniel, con la mandíbula tensa, «lo sé». Mientras descendían, aparecieron fragmentos de escombros, trozos de aluminio, aislamiento roto, un trozo de tela chamuscada atrapado en una rama. La mente de Daniel catalogó los detalles automáticamente. El patrón de dispersión era incorrecto, demasiado estrecho, demasiado controlado. Este no era un avión que había perdido el control. Este era un avión que había sido guiado a su fin. Un nuevo sonido le llegó entonces, débil, humano, llevado por el aire frío, no gritando, respirando, agitado y superficial. Daniel cayó sobre una rodilla, levantando un puño. Rex se detuvo instantáneamente, músculos tensos, ojos fijos hacia adelante. «Alguien vivo», susurró Daniel. Y si alguien estaba vivo, alguien más pronto se daría cuenta de que eso era un problema. Sintió que se asentaba en su pecho, ese viejo peso familiar. Había esperado que el bosque lo mantuviera oculto de la crueldad del mundo, pero el mal tenía una forma de viajar ligero, cruzando fronteras sin pedir permiso. Dios, al parecer, lo había colocado aquí no para refugio, sino para rendir cuentas. Daniel exhaló lentamente, estabilizándose. «Tranquilo, muchacho», le dijo a Rex, descansando una mano brevemente sobre el grueso cuello del perro. «Sea lo que sea esto, no nos alejamos». Delante, los árboles brillaban débilmente, humo elevándose como una advertencia. Daniel se levantó y avanzó, sin saber que, más allá de los restos, yacía una mujer marcada para ser borrada, que el accidente que había presenciado era solo el primer movimiento de un plan cuidadosamente escrito para no dejar testigos. El bosque se cerró a su alrededor mientras avanzaban hacia el fuego, silenciosos, como una oración dicha demasiado tarde. Los restos yacían esparcidos por el barranco, con una precisión que inquietó a Daniel Cross. Se detuvo en la línea de árboles, controlando la respiración. Sus ojos escaneaban la escena, como una vez mapearon zonas de muerte. El avión no había caído en espiral salvajemente, ni se había destrozado en un radio amplio.
En cambio, sus restos formaban un camino estrecho y deliberado a través de la nieve, como guiado por una mano invisible hacia una tumba predeterminada. Daniel marcó el ángulo de descenso, las copas de los árboles rotas, la zanja superficial, grabada en el suelo helado. Esto no era caos, era geometría. Rex avanzó con cautela. Sus patas se hundían en la nieve, sin hacer ruido. La postura del pastor alemán había cambiado desde el aullido. Hombros bajos, cola rígida, cabeza inclinada hacia el viento. Con 8 años, Rex cargaba el peso y las cicatrices de un veterano. Su ancho pecho se elevaba lentamente mientras probaba el aire. Se detuvo junto a una sección del fuselaje, medio enterrada en la nieve. Sus fosas nasales se dilataron. Combustible quemado, metal caliente, sangre. Sus orejas se movieron una vez, luego se aplanaron. Una advertencia que Daniel reconoció de inmediato. Tranquilo, murmuró Daniel, agachándose detrás de un pino caído. Escaneó los restos de nuevo. Las llamas se apagaban rápido, anormalmente rápido, como si alguien se hubiera asegurado de que quedara poca luz para guiar a los rescatistas. La nieve siseaba al tocar el metal incandescente. El vapor se elevaba en finas y engañosas columnas. Daniel avanzó, paso a paso, siguiendo el estrecho rastro. Dejado por el deslizamiento final del avión, entonces notó algo más. No había cráter de explosión, ni un impacto violento, que hubiera pulverizado el suelo bajo la cabina. El avión había caído con fuerza, sí, pero lo suficientemente controlado para mantener partes de la estructura intactas, lo suficiente para que alguien sobreviviera, lo suficiente para que alguien fuera silenciado después. Se agachó cerca de la cabina. El marco estaba doblado hacia adentro, como una caja torácica rota. Dentro los asientos estaban arrancados. Las máscaras de oxígeno colgaban inútilmente. La mandíbula de Daniel se tensó. Había visto esto antes, no en bosques, sino en desiertos y montañas. Lejos de casa, donde se escenificaban accidentes para contar mentiras convenientes. Rex se detuvo bruscamente y soltó un leve gemido. Daniel siguió la mirada del perro y la vio a ella. Yacía a varios metros de los restos principales, parcialmente protegida por un ventisquero y el ala rota. La nieve empolvaba su cabello oscuro y los hombros de su gruesa chaqueta. Estaba inconsciente, pero respiraba. Respiraciones superficiales, irregulares, que se empañaban débilmente en el aire frío. Daniel se movió rápidamente, arrodillándose a su lado. Sus dedos enguantados buscaron un pulso. Fuerte, rápido, vivo. Aparentaba unos 30 y pocos años, de complexión delgada, atlética, moldeada por el entrenamiento, no por la vanidad. Incluso inconsciente, había tensión en su frente, una terquedad grabada en su expresión. Su piel estaba pálida por el shock y el frío. Un leve moretón ya se oscurecía a lo largo de su pómulo. Cabello castaño oscuro se había soltado de una trenza apretada. Se aferraba húmedamente a su rostro. Era alta para ser mujer, supuso Daniel, de extremidades largas y sólida, de una manera que hablaba de resistencia. Su chaqueta tenía un parche roto cerca del hombro, parcialmente oculto por el hollín. Daniel apartó la nieve con cuidado y vio el contorno de una insignia debajo de la tela. Policía. Maldita sea, respiró Daniel. Rex la rodeó, luego se detuvo al otro lado, bajándose protectoramente. Sus ojos color ámbar se fijaron en los árboles circundantes. El lenguaje corporal del perro le decía a Daniel todo lo que necesitaba saber. Ella importaba, y el peligro no había terminado con ella todavía. Daniel revisó sus heridas rápida y eficientemente. Posible conmoción cerebral, costillas rotas. El hombro izquierdo estaba ligeramente más bajo de lo que debería. No podría salir caminando por su cuenta. Instintivamente, buscó su radio, luego se detuvo. No había señal aquí. Eso tampoco era coincidencia. Entonces, un sonido llegó hasta ellos. Débil, metálico, casi perdido bajo el viento. Un tintineo, luego otro. Pasos. Daniel se congeló. Levantó una mano y Rex se quedó quieto al instante,
con los músculos tensos. Los pasos estaban lejos, no apresurados, no descuidados. Quienquiera que estuviera ahí afuera se movía como alguien con tiempo, alguien seguro. Daniel escaneó los árboles. Su corazón latía con un ritmo familiar. Entonces pensó en Dios, no en oración, sino en reconocimiento. El accidente, el momento, la ubicación. No había sido guiado allí para rescatar a alguien e irse en silencio. Había sido colocado entre un cazador y su presa. La mujer se movió débilmente. Un suave sonido escapó de su garganta. Daniel se inclinó más cerca. Su voz era baja y firme. «Oye, estás a salvo. No te muevas». Sus ojos se abrieron, color avellana y penetrantes, a pesar de la niebla del dolor. Se fijaron en su rostro al instante, evaluando, incluso cuando el miedo parpadeaba detrás de ellos. «Ranger», susurró ronca, jadeando. «¿Dónde está Ranger?» Daniel frunció el ceño. «¿Quién?» Su mirada se desvió débilmente. El pánico tensó sus rasgos. «Mi perro. Estaba conmigo». Antes de que Daniel pudiera responder, Rex levantó la cabeza y gruñó. No a la mujer, sino hacia los restos, detrás de ellos. Una forma se movió en la nieve. Otro perro emergió de detrás de ellos, y una sección retorcida del ala. Cojeaba, pero se mantenía erguido. Era también un pastor alemán, un poco más joven que Rex. Su pelaje era más oscuro, marcado con patrones negros y fuego, atenuados por la ceniza. Un arnés colgaba torcido sobre su cuerpo. Las letras Canini apenas eran visibles debajo de las marcas de quemaduras. La sangre oscurecía el pelaje de su pata trasera, pero su postura seguía siendo desafiante, mientras se colocaba entre la mujer y el bosque. Ranger. Tendría unos 5 años, calculó Daniel. De constitución poderosa, ojos brillantes de dolor y propósito. Incluso herido, su entrenamiento lo mantenía erguido. Sus dientes estaban al descubierto en una advertencia silenciosa. «Está bien», dijo Daniel suavemente, manteniendo sus manos visibles. «Está contigo». La mujer exhaló un sollozo roto. Las lágrimas se congelaron en sus pestañas mientras el alivio la invadía. «Gracias a Dios», susurró, con la voz quebrada. «Intentaron matarnos». La mandíbula de Daniel se apretó. «Lo sé». Rex se acercó a Ranger lentamente, con la cabeza baja. Su lenguaje corporal era tranquilo, pero autoritario. El pastor más joven vaciló, luego permitió que Rex se acercara lo suficiente como para tocarse las narices. Un breve intercambio que no necesitó traducción. Los soldados reconocieron a los soldados. Los pasos se acercaron. Daniel se levantó, colocándose entre los árboles y la pareja herida. Sintió que los viejos instintos se activaban. El miedo dio paso a la claridad. Quienquiera que hubiera planeado la caída no dejaría testigos, y quienesquiera que fuesen, habían subestimado una cosa. No habían contado con el hombre que Dios había puesto en la nieve. Daniel miró a la mujer, encontrándose con su mirada. «¿Cuál es tu nombre?» Ella tragó saliva. El dolor se grabó en cada movimiento. «Oficial Laura Bennett», dijo. «Policía estatal». Daniel asintió una vez. «Soy Daniel, y nos vamos ahora». A medida que las sombras se alargaban entre los árboles, Daniel supo que el accidente era solo el primer capítulo de una historia que alguien más había escrito. Y esta noche, por primera vez en años, tenía la intención de reescribir el final. El frío trajo a Laura Bennett de vuelta antes que el dolor. Se filtró a través de su chaqueta, a través de los huesos y los recuerdos, sacándola de la oscuridad con dedos lentos e implacables. Sus párpados se abrieron a un mundo fracturado por la nieve y el humo, el cielo nocturno roto en pedazos irregulares por el metal retorcido. Por un momento no supo dónde estaba, solo que algo había ido terriblemente, deliberadamente mal. Intentó moverse y falló. Un dolor intenso se extendió a lo largo de sus costillas, agudo y cegador, robándole el aliento de los pulmones. Laura jadeó, el sonido delgado y débil, y el mundo se inclinó. Saboreó sangre, cobre y frío. Su cabeza palpitaba con un dolor profundo y nauseabundo que hablaba de impacto y pérdida de tiempo.
El entrenamiento evitó que entrara en pánico. El entrenamiento y algo cálido presionado firmemente contra su costado. Max. Él estaba de pie sobre ella, con las piernas separadas a pesar del temblor que recorría su cuerpo. Max, distintivo completo Katy 9. Max, aunque siempre lo había llamado Ranger en momentos privados, era un pastor alemán de 5 años, sable oscuro con inteligentes ojos ámbar que nunca dejaban de trabajar. Era más joven que la mayoría de los perros de trabajo cuando se unió a la unidad, rápido y ágil, con una constitución hecha para la resistencia en lugar de la fuerza bruta. Su pata trasera izquierda estaba cubierta de sangre, el pelaje enmarañado y oscuro, pero permanecía erguido, hombros cuadrados, cuerpo angulado para proteger a Laura del bosque abierto. Buen chico, pensó, aunque sus labios apenas se movieron. Laura obligó a sus ojos a enfocar. La nieve se aferraba a los bigotes de Max, su respiración salía en ráfagas controladas. Le dolía, podía notarlo. Cada músculo en él lo decía, pero el dolor nunca había superado el deber para él. Nunca lo hizo. Entonces recordó. El vuelo, la repentina alarma que no coincidía con ninguna advertencia estándar. El parpadeo de la pantalla de navegación. El breve, imposible silencio después de que los motores se detuvieran. No fallaron, sino que se detuvieron, como si alguien hubiera extendido la mano y apagado el cielo. Laura tragó con dificultad, sintiendo la garganta arder. Esto no fue un accidente. Su mano derecha se contrajo, los dedos rozando la tela rasgada de su chaqueta. Debajo sintió el borde duro de un bolsillo oculto cosido en el forro. Vacío. Su corazón dio un vuelco. La unidad de evidencia, lo único que justificaba el riesgo de volar de noche a través del espacio aéreo invernal, se había ido o había sido movida. Max se movió, un sonido bajo retumbando en su pecho. Laura siguió su mirada y vio a un hombre de pie, a pocos pasos de distancia, parcialmente silueteado por el brillo agonizante de los restos. Era alto, de hombros anchos, con una postura que hablaba de disciplina incluso en la quietud. Su abrigo era viejo pero bien cuidado, cuero marrón arrugado por años de uso, una camisa de cuadros roja y negra visible debajo. Una barba corta enmarcaba un rostro cortado con ángulos agudos, del tipo que parecía tallado en lugar de crecido. Sus ojos, color avellana, firmes, inquebrantables, se encontraron con los de ella sin dudarlo. No es un civil, se dio cuenta. No es la forma en que se mueven los civiles. No intentes incorporarte, dijo en voz baja. Su voz era tranquila, firme, transmitiendo autoridad sin volumen. Has recibido un mal golpe. Laura tragó saliva. ¿Quién eres? Daniel, respondió. Vi el accidente. Su mente corrió, catalogando. Sin uniforme, sin marcas. Pero su postura, la forma en que escaneaba los árboles incluso mientras hablaba con ella, le dijo lo suficiente. Mi perro, dijo con voz ronca, el pánico asomando a su voz a pesar de sí misma. Está vivo, dijo Daniel de inmediato mirando a Max, y está haciendo su trabajo mejor que la mayoría de los hombres que he conocido. Max movió una oreja al oír su nombre, sin apartar los ojos del bosque. Laura dejó escapar un aliento tembloroso, un alivio lo suficientemente agudo como para picar. Cerró los ojos por un segundo, luego los obligó a abrirlos de nuevo. La debilidad era peligrosa. Este avión no se cayó solo, dijo. Alguien lo saboteó. Daniel asintió una vez. Lo sé. La certeza en su respuesta la inquietó más que la incredulidad. Laura volvió a dirigir su mirada hacia los restos, captando detalles a través de la neblina del dolor. El daño de la cabina, la separación limpia de ciertos paneles, el silencio de los sistemas muertos. La navegación y las comunicaciones fueron anuladas manualmente. Dijo, cada palabra costando esfuerzo. Eso no sucede por casualidad. Lo revisé antes de que perdiéramos altitud. Alguien quería sacarnos del radar. Daniel se agachó más cerca, con cuidado de no acercarse demasiado. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Laura vaciló. Años de procedimiento instaban a la precaución. La confianza no era un reflejo, era un riesgo. Pero el frío se estaba intensificando.
Max estaba sangrando y Daniel no había sacado un arma ni presionado para obtener información. Sus ojos contenían algo que ella reconocía demasiado bien, una pérdida que nunca se había curado del todo. Estaba transportando pruebas, dijo finalmente, y testimonios extraoficialmente. La mandíbula de Daniel se tensó. Hay una investigación de un grupo de trabajo sobre una red logística privada, continuó Laura. Armas que se mueven a través de canales civiles. Tengo pruebas, nombres, fechas, rutas de vuelo. El tipo de cosas que se entierran si no hacen ruido. Y esta noche, dijo Daniel, hizo ruido. Laura asintió levemente. El piloto estaba comprometido. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Max gruñó suavemente, con las orejas aplanadas. Laura siguió su atención justo cuando Daniel se puso rígido. El bosque pareció cerrarse, el viento cambiando de dirección, trayendo consigo el sonido más débil de movimiento. No animales. Demasiado deliberado. «Están regresando», susurró Laura. «No dejarán testigos». Daniel se levantó lentamente hasta alcanzar su altura completa, colocándose entre Laura, Max y los árboles. En ese momento, cualquier distancia que quedara entre ellos desapareció. Ya no era un hombre que vivía solo en el bosque. Era algo más antiguo, más agudo. «¿Puedes moverte?», preguntó. «No muy lejos», admitió Laura. «Costillas, hombro. Pero puedo pensar». «Eso servirá», dijo Daniel. «Nosotros nos encargaremos del resto». Laura lo estudió, el dolor y el miedo luchando con el instinto. «¿Por qué ayudarnos?». Daniel no respondió de inmediato. Miró a Max, a la sangre en la nieve, luego de vuelta a Laura. «Porque esto no fue un accidente», dijo en voz baja. «Y porque una vez dejaron morir a personas que me importaban donde nadie las encontraría. Eso no volverá a suceder». Otro sonido llegó a través de los árboles, ahora más cerca. Laura extendió débilmente la mano hacia Max. Sus dedos se enredaron en su espeso pelaje. «Quédate», murmuró. Max no se movió, pero su cuerpo vibraba con preparación. Daniel miró hacia el cielo una vez, como si midiera el tiempo contra la fe. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Este lugar fue elegido por una razón». Laura sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Te refieres al accidente?». «Sí», dijo Daniel. «Fue calculado». El bosque respondió con silencio pesado y amenazante. Laura supo entonces que sobrevivir a la caída solo había retrasado el peligro real. El accidente fue la jugada inicial en un plan diseñado para borrarla a ella, a su perro y a la verdad que llevaba. Y en algún lugar más allá de los árboles, los árboles, los autores de ese plan se estaban acercando. Daniel Cross alcanzó a Laura Bennett justo antes de que el frío terminara lo que la caída había empezado. Se arrodilló a su lado con una urgencia practicada, del tipo que nace no del pánico, sino de una larga memoria. La nieve debajo de ella ya se oscurecía donde la sangre se mezclaba con el hielo, y Daniel supo que el tiempo se había convertido en un enemigo con dientes afilados. Deslizó un brazo detrás de sus hombros, cuidando sus costillas, y la alejó unos centímetros del metal retorcido que aún irradiaba calor peligroso. Rex estuvo vigilando todo el tiempo. La postura del pastor alemán era inconfundible, alerta pero contenido, los ojos barriendo la línea de árboles, las orejas girando hacia cada susurro del viento. Cuando Rex vio a Max emerger de detrás de los restos, el perro mayor se detuvo. Inclinó la cabeza ligeramente, como confirmando una silueta familiar a través del humo y la nieve. Max avanzó cojeando. Cada paso, un esfuerzo controlado. Su pelaje más oscuro estaba cubierto de ceniza y sangre, su arnés roto pero aún aferrado a su ancho pecho. Por un momento sin aliento, los dos perros se enfrentaron. Luego, cerraron la distancia y se tocaron las narices. No hubo gruñido, ni desafío, solo reconocimiento. El breve intercambio conllevó el peso silencioso de un propósito compartido, como soldados que se encuentran sin uniformes y saben instantáneamente que han estado en la misma línea. Rex exhaló lentamente, bajando la cola,
mientras Max se inclinaba hacia el contacto por solo un segundo antes de retomar su posición de guardia cerca de Laura. Daniel se dio cuenta de todo y sintió algo apretarse en su pecho que no tenía nada que ver con el frío. Volvió su atención a Laura. De cerca, los signos de tensión eran más claros. Era alta y atlética, pero la caída le había robado el color de su piel, dejándola pálida bajo el hollín y los moretones. Sus ojos color avellana permanecían agudos a pesar del dolor, siguiendo sus movimientos con la vigilancia de alguien entrenado para leer intenciones. El cabello castaño oscuro, antes trenzado, ahora colgaba suelto alrededor de su rostro, atrapando copos de nieve que se derretían contra sus sienes. Había fuerza en su mandíbula, terquedad en la forma en que luchaba contra el impulso de hacer una mueca. ¿Puedes respirar?, preguntó Daniel suavemente. Duele, admitió Laura con voz áspera, pero sí. Eso servirá por ahora, dijo Daniel. Se quitó su abrigo marrón y lo colocó sobre sus hombros, ignorando la mordedura del frío contra su camisa a cuadros. El abrigo era pesado, desgastado y olía débilmente a pino y humo viejo. Ayudaría a mantener a raya el shock. Laura lo miró, la confusión parpadeando en su rostro. No me conoces. Daniel sostuvo su mirada con firmeza. Sé lo suficiente. Rex se movió de repente, la cabeza girando hacia el bosque. Max imitó el movimiento un instante después. Un rugido bajo de advertencia vibrando a través de su pecho. Daniel también lo sintió, la sensación de ser medido desde la distancia. Necesitamos movernos, dijo Daniel. Ahora. Laura trató de incorporarse e hizo un siso de dolor. Daniel la estabilizó, firme pero suave. Tranquila, haremos esto inteligentemente. Se tomó un momento para evaluar sus heridas más a fondo. A fondo, su hombro izquierdo probablemente estaba dislocado, las costillas posiblemente fracturadas. Caminar cualquier distancia sería lento y peligroso. Cargarla directamente los dejaría expuestos. Daniel escudriñó el terreno, su mente ensamblando opciones. Años atrás, había aprendido a leer el terreno como otros hombres leían mapas. La quebrada descendía suavemente hacia una cobertura más espesa al oeste, donde el bosque se hundía en una red de antiguos senderos de caza y estantes de roca. Mi cabaña no está lejos, dijo, está escondida, cálida. Podemos estabilizarte allí. Laura vaciló. El protocolo gritaba en su cabeza. Hombre desconocido, lugar desconocido. Pero miró a Max, a la sangre en su pata, a los árboles que se cerraban con intenciones invisibles. Se dio cuenta de que la confianza ya se estaba gastando, le gustara o no. Bien, dijo, pero nos seguirán. Daniel asintió. Espero que lo hagan. Se movió rápidamente entonces, deslizando el brazo de Laura sobre su hombro, ajustando su postura para distribuir su peso sin sacudir sus heridas. Laura apretó los dientes, pero no gritó. Notó la forma en que Daniel se movía, equilibrado, económico, sin desperdiciar movimientos. Este era un hombre moldeado por eventos que no perdonaban los errores. Rex tomó la delantera, con la nariz baja, tejiendo un camino que evitaba los campos de nieve abiertos. Max le siguió de cerca, cojeando pero decidido, los ojos escaneando su retaguardia. A pesar de la herida, la disciplina de Max se mantuvo. No se apresuró, no se retrasó, cada paso deliberado. Mientras se movían, Daniel murmuró entre dientes. No órdenes, no planes, sino palabras que Laura reconoció como oración. No del tipo hablado en voz alta o para lucirse, sino del tipo susurrado cuando nadie escuchaba excepto Dios. Si esto es una prueba, parecía estar diciendo, dame la fuerza para terminarla. Llegaron a un estrecho grupo de árboles de hoja perenne, donde el viento se apagó, reemplazado por el profundo y amortiguado silencio del bosque espeso. Daniel hizo una pausa, escuchando. En algún lugar detrás de ellos, una rama se rompió, demasiado crujiente, demasiado medido para ser vida silvestre. Rex se puso rígido. El gruñido de Max se hizo más profundo. Laura sintió un escalofrío que iba más allá de la temperatura. «Están cerca», dijo ella. «Sí», respondió Daniel, «lo que significa que estamos haciendo algo bien».
Siguieron adelante, moviéndose cuesta abajo ahora, el terreno desigual pero protegido. Daniel alteró su camino 2 veces, retrocediendo brevemente antes de cruzar roca expuesta para romper las huellas. Era una táctica nacida de una larga práctica, y Laura observó con una mezcla de admiración e inquietud. Este hombre no estaba improvisando, estaba recordando. Por fin llegaron a la cabaña, una estructura baja y desgastada anidada contra un afloramiento de granito, medio oculta por ramas cargadas de nieve. No salía humo de la chimenea, no brillaban luces. Era un lugar diseñado para desaparecer. Daniel introdujo a Laura cuidadosamente, acostándola con cuidado sobre una manta gruesa cerca de la estufa de leña. La cabaña olía a cedro y aceite, simple y ordenada. Una vida reducida a lo esencial. Se movió con tranquila eficiencia, encendiendo un fuego, poniendo agua a calentar, sacando suministros médicos de un armario cerrado con llave. Laura notó entonces las cicatrices en sus manos, finas líneas blancas cruzando nudillos y palmas, viejas y numerosas. ¿Quién te enseñó esto?, preguntó, observándolo sujetar su hombro. Experiencia, dijo Daniel. Trabajó cuidadosamente, guiando la articulación de nuevo a su lugar con un movimiento controlado que hizo que Laura gritara a pesar de sí misma. La mantuvo firme hasta que el dolor disminuyó hasta un latido manejable. Y pérdida. Max se desplomó cerca del fuego una vez dentro, el agotamiento superando a la adrenalina. Daniel se arrodilló junto al perro examinando la pata herida. Los ojos de Max nunca dejaron a Laura. No me dejará ayudarlo hasta que sepa que ella está a salvo, observó Daniel en voz baja. Laura extendió débilmente la mano hacia Max. Está bien, chico, susurró. Estoy aquí. Solo entonces Max permitió a Daniel limpiar y vendar la herida, aunque su cuerpo permaneció tenso en todo momento. Cuando el fuego se asentó en una quema constante, Daniel finalmente se enderezó y miró a Laura completamente. Esto no fue casualidad, dijo. El accidente, donde ocurrió, el momento. Alguien lo planeó. Laura asintió lentamente. Y alguien planeó que yo no sobreviviera. Daniel sostuvo su mirada. No contaron conmigo. Afuera, el viento sopló de nuevo, trayendo consigo un sonido lejano e inconfundible de movimiento. Los cazadores estaban más cerca, atraídos por un rastro que creían que terminaría en silencio. Dentro de la cabaña, 4 vidas contenían la respiración, unidas no por accidente, sino por un encuentro escrito mucho antes de que el metal se encontrara con la nieve. La cabaña contuvo el aliento mientras el fuego se asentaba en una llama constante. La nieve presionaba suavemente contra las pequeñas ventanas, silenciando el mundo exterior, mientras el humo con aroma a resina se elevaba desde el tubo de la estufa y se desvanecía en la oscuridad. Daniel Cross estaba sentado en una silla baja de madera frente a la cama, donde Laura Bennett yacía apoyada sobre mantas dobladas, con su hombro herido inmovilizado con un cabestrillo improvisado. El calor devolvió el color a su rostro, aunque el dolor todavía grababa líneas alrededor de sus ojos. Rex yacía cerca de la puerta, con la cabeza sobre sus patas, escuchando el bosque con una atención agudizada por años de patrulla. Max descansaba junto al hogar, con las patas vendadas extendidas cuidadosamente hacia adelante, los ojos color ámbar sin apartarse nunca de Laura. Daniel vertió agua caliente en una taza de esmalte astillado y se la entregó. Sorbitos pequeños, dijo. El shock tiene una forma de fingir que ha terminado cuando no es así. Laura asintió, con los dedos temblorosos mientras obedecía. De cerca, la firmeza que había demostrado en los restos del accidente dio paso a la fatiga, pero no al miedo. Tenía la postura de alguien acostumbrado a estar de pie en salas de audiencias y salas de reuniones, con los hombros hacia atrás incluso cuando le dolía, la mirada directa incluso cuando la duda amenazaba. Cuando habló, su voz transmitió una calma practicada que sugería que había aprendido a mantener el pánico bajo control. No hay una manera fácil de decir esto, comenzó, con los ojos dirigidos brevemente a la ventana, como si esperara que la verdad misma dejara huellas en la nieve. Lo que pasó esta noche no fue un golpe que salió mal, fue una limpieza.
Daniel se recostó, con los dedos entrelazados, escuchando sin interrupción. Había aprendido el valor del silencio cuando las confesiones eran difíciles. Laura tomó otro sorbo. Durante meses había estado trabajando con un pequeño grupo de trabajo, extraoficialmente, porque cualquier cosa oficial se filtraba en cuestión de días. Estábamos rastreando una cadena logística que parecía legítima sobre el papel. Contratos de envío, escoltas de seguridad privada, auditorías de cumplimiento firmadas y selladas. Pero las rutas no tenían sentido. Demasiadas desviaciones, demasiada redundancia. ¿Quién estaba detrás de todo esto?, preguntó Daniel. En la superficie, un consorcio, dijo Laura. Un nombre limpio, donaciones caritativas, becas para veteranos. Debajo de todo esto, contratistas armados privados y empresas fantasma que les proporcionaban equipos que nadie podía justificar. Equipo prototipo, del tipo que desaparece de los libros de contabilidad antes de que alguien pregunte ¿a dónde fue? La mandíbula de Daniel se tensó. Había visto ese patrón antes, la forma en que las guerras aprenden a esconderse detrás de facturas y acrónimos. ¿El piloto?, preguntó. Los ojos de Laura se posaron en la taza. Comprometido, no un monstruo, un hombre con deudas y un niño enfermo. Le dijeron que los sistemas fallarían sobre tierra abierta y que todos se irían. Así es como lo venden, sin sangre en las manos del comprador. Rex levantó la cabeza ante el cambio en su tono. Las orejas de Max se crisparon. Mintieron, dijo Daniel. Siempre lo hacen, respondió Laura. Necesitaban que el accidente pareciera accidental y que las pruebas desaparecieran. Se suponía que yo también formaría parte de los restos. Daniel miró la pared donde un viejo mapa estaba sujeto con tachuelas, líneas descoloridas que trazaban senderos que había memorizado. ¿Qué pruebas? Laura respiró hondo. Una unidad, encriptada, registros de transacciones, manifiestos de vuelo, comunicaciones entre funcionarios corporativos y unidades privadas. Suficiente para que las acusaciones se mantengan si llega a las manos correctas. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Daniel. Laura vaciló, luego lo miró a los ojos. No lo tengo yo. Daniel no se inmutó. Esperó. Lo moví, continuó, antes del despegue. Max lleva una cápsula reforzada cosida en su arnés. Es estándar para el transporte canino cuando los adiestradores mueven material sensible. No pensé... Se detuvo, tragando saliva. No pensé que se atreverían a derribar un avión para conseguirlo. Daniel exhaló lentamente. No lo derribaron por la unidad. Lo derribaron para borrarte a ti. Sí, dijo Laura. La unidad era un seguro. Yo era la amenaza. Afuera, el viento soplaba, empujando la nieve contra la cabaña en pequeños toques insistentes. Daniel se levantó y añadió un tronco partido al fuego. Las llamas se encendieron, luego se estabilizaron. Parecía mayor a la luz del fuego. Las líneas en las comisuras de sus ojos se profundizaban, mientras el recuerdo se abría paso hasta la superficie. La guerra no termina, dijo en voz baja. Solo aprende nuevos uniformes. Laura lo observó, reconociendo el peso de sus palabras. ¿Ya has visto esto antes? Daniel asintió. Diferentes desiertos, la misma aritmética. Tomas a gente que sabe luchar, les das contratos en lugar de órdenes y les dices que el enemigo es el papeleo. Se lo creen porque creer es más fácil que parar. Max se movió, dejando escapar un suave resoplido, como si las palabras hubieran aterrizado en algún lugar que entendía. Rex se levantó y se acercó al lado de Laura, sin entrometerse, solo presente. La voz de Laura se estabilizó. Vendrán, esta noche o mañana. Buscarán primero en el lugar del accidente, luego se extenderán hacia afuera. No te esperarán a ti. No esperarán perros. La boca de Daniel se curvó en algo que no era una sonrisa. Rara vez lo hacen. Se dirigió a un pequeño escritorio y abrió un cajón, sacando un cuaderno desgastado. Dentro había pulcras columnas de fechas y marcas, observaciones escritas con una mano precisa. Laura notó lo cuidadoso que era con él, como si las páginas fueran una promesa que había cumplido. Vivo aquí porque aprendí a desaparecer, dijo Daniel. Puedo comprarnos tiempo.
Pero si quieres que tu evidencia importe, tiene que moverse. Laura asintió. Conozco a un contacto federal en el que confío, no muchos. ¿Un nombre? Preguntó Daniel. Ella dudó solo un segundo. Subprocuradora federal, Ellen Shaw. Daniel esperó algo más. Tiene 40 y tantos, continuó Laura, entendiendo la necesidad de claridad. Pelo corto, grisáceo, nunca se molesta en teñírselo. Complexión delgada, ojos penetrantes que no se pierden detalles y no perdonan las mentiras. Perdió a un hermano en el extranjero en un incidente de fuego amigo que fue enterrado. Eso la cambió, la hizo paciente, implacable. Daniel cerró el cuaderno. Bien, los pacientes terminan. Los hombros de Laura se hundieron cuando la verdad terminó de salir a la luz. Debería haber dejado en tierra el vuelo. Debería haber confiado en mis instintos. Daniel la miró a los ojos. Sí confiaste en ellos, moviste la evidencia, sobreviviste. Afuera se oyó un ligero crujido, la nieve comprimiéndose bajo el peso. La cabeza de Rex se dirigió hacia la puerta. Max levantó el hocico, con las fosas nasales dilatadas. Daniel levantó una mano. Todavía no, susurró. Escucharon. El sonido no se repitió. Después de un largo momento, el bosque se calmó de nuevo. Laura soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Si nos encuentran... No te encontrarán aquí, dijo Daniel. No esta noche. Se arrodilló junto a Max, revisando el vendaje. El perro aceptó el contacto, con los ojos suavizándose brevemente. La voz de Daniel bajó. Lo hiciste bien. La cola de Max golpeó una vez contra el suelo. Daniel se enderezó y volvió a mirar a Laura. Al amanecer nos movemos. En silencio. Te llevaré a una cresta donde la señal se interrumpe limpiamente. Llamarás a tu contacto. Después de eso, la historia se hace más grande que esta cabaña. Laura asintió. ¿Y tú? Daniel miró hacia la ventana, el bosque más allá, vasto y vigilante. Me quedaré el tiempo suficiente para asegurarme de que no regresen. Laura lo estudió. Eso es peligroso. Daniel se encogió de hombros. También lo es dejar que sigan escribiendo finales. El fuego crepitó, enviando una chispa hacia arriba. La nieve seguía cayendo, cubriendo huellas y mentiras por igual. En la cabaña la verdad quedó expuesta al fin, no como una simple revelación, sino como un patrón que Daniel reconocía demasiado bien. Esto no fue un accidente bajo la nieve. Era una guerra librada con contratos en silencio, y esta noche había elegido el lugar equivocado para esconderse. Aún no había amanecido cuando Daniel Cross sintió el cambio. No fue un sonido al principio, ni un olor, sino el silencioso tensarse del bosque, la forma en que la nieve parecía contener la respiración. Se paró cerca de la ventana trasera de la cabaña, observando cómo el gris pálido comenzaba a filtrarse en el cielo, cuando el gruñido bajo de Rex resonó en la habitación como un trueno distante. Daniel se movió sin prisa. Corrió la cortina lo justo para ver. Unas huellas rodeaban la cabaña. No eran lo suficientemente recientes como para crujir con fuerza, pero sí lo suficientemente nuevas como para perturbar la perfecta piel de nieve que había caído durante la noche. Amplio espaciamiento, paso firme y decidido. No el caótico esparcimiento de los equipos de búsqueda y rescate. Estos hombres sabían dónde caminar y cómo no anunciarlo. Daniel contó al menos 3 huellas, posiblemente 4, cada una en ángulo para cortar una ruta de escape diferente. ¡Cazadores! El pelo de Rex se erizó, su cuerpo se tensó con violencia contenida. Max, aún protegiendo su pata herida, se enderezó cerca del hogar. Con los músculos tensos a pesar del dolor, sus orejas estaban echadas hacia adelante, sus ojos fijos en la puerta, cada instinto gritando que el peligro que Laura había nombrado era ahora real. Laura Bennett se incorporó en la cama, con el rostro pálido pero decidido. «Nos encontraron», dijo, no como una pregunta. «Sí», respondió Daniel en voz baja. Revisó la recámara del rifle, luego lo cruzó sobre su espalda, en lugar de mantenerlo en la mano. «Y son madrugadores. Eso me dice que están confiados o desesperados», dijo Laura. Daniel asintió brevemente. Ambas cosas hacen que los hombres sean descuidados.
Cruzó la habitación y se agachó junto a Max, ajustando el vendaje, apretándolo lo justo para sujetar la articulación. Max aceptó la ayuda sin protestar. Su mirada nunca abandonó la puerta. Con 5 años, aún era joven para un can de trabajo. Su pelaje brillante bajo el hollín, su cuerpo construido para la velocidad más que para la masa. El dolor lo agudizó, pero no lo quebró. Rex se movió al lado de Daniel. La presencia del pastor más viejo era sólida y reconfortante. Rex se había vuelto más lento con la edad, pero su experiencia tenía peso. Conocía el olor de los hombres que no tenían intención de dejar supervivientes. Daniel se volvió hacia Laura. Nos movemos ahora, hacia el oeste, hacia la hondonada. Borraré nuestro rastro. Tú sigue exactamente donde yo pise. Laura tragó saliva. Puedo mantener el ritmo. No tienes que ser rápida, dijo Daniel. Tienes que ser silenciosa. Salieron por la parte trasera de la cabaña. Daniel se detuvo solo lo suficiente para esparcir ceniza sobre el umbral, enmascarando el olor y el calor. Afuera, el frío mordía con más fuerza. La luz temprana aplanaba las sombras, pero revelaba lo justo para ser peligroso. Daniel se inclinó inmediatamente cuesta abajo, lejos de las raíces obvias, guiando a Laura a través de rocas expuestas donde la nieve no podía retener las huellas. Detrás de ellos, Rex se detuvo brevemente, pateando nieve sobre su salida. Luego siguió, con la nariz baja. Max cerró la marcha, cojeando pero disciplinado, deteniéndose solo cuando Rex lo indicó. El bosque cambió a medida que descendían. Los pinos dieron paso a matorrales y piedras rotas. El suelo, irregular y traicionero. Daniel se movió con una facilidad que hablaba de una larga familiaridad, eligiendo rutas que obligaban a los perseguidores a comprometer su peso y revelar su posición. Se detuvo una vez para doblar un retoño hacia abajo, enhebrando un alambre delgado de su mochila a través del sendero, colocando una trampa simple a la altura del tobillo, no letal, pero lo suficientemente fuerte como para anunciar la imprudencia. Mientras se movían, los pensamientos de Daniel se volvieron hacia adentro, no al miedo, sino a la fe. Nunca había sido un hombre de oraciones ruidosas. Su creencia había sido silenciosa, desgastada por años de preguntas sin respuesta. Sin embargo, aquí, con la nieve amortiguando el mundo y el peligro acercándose, algo se asentó en su pecho. Si Dios les había perdonado la caída, entonces el camino por delante no era aleatorio. La supervivencia no fue un accidente. Un fuerte crujido resonó detrás de ellos. Rex se detuvo al instante. Max se congeló. Daniel sintió una satisfacción sombría. Alguien había activado la trampa. Momentos después, una maldición amortiguada se escuchó débilmente entre los árboles. «Descuidados», murmuró Daniel. Siguieron adelante, en dirección a un estrecho barranco atestado de árboles caídos. Daniel guió a Laura bajo una maraña de ramas caídas, usando una rama de pino para barrer la nieve de nuevo en su lugar detrás de ellos. Trabajó rápido, metódicamente, de la forma en que una vez despejó carriles a través de campos minados. Paciente, exacto, sin prisas por el miedo. Otro sonido siguió, ahora más cerca. Voces, bajas, controladas. Daniel captó fragmentos arrastrados por el viento. Las huellas terminan aquí. Perro. Extenderse. La mandíbula de Laura se tensó. ¿Saben lo de Max? Sí, dijo Daniel, y saben lo suficiente como para ser peligrosos. Llegaron a una cueva poco profunda formada por un saliente de roca, su boca escondida por maleza. Daniel hizo pasar a Laura adentro, acomodándola contra la piedra fría, luego les indicó a Rex y a Max que se acostaran. Ambos perros obedecieron, con los cuerpos tensos, los ojos brillantes en la tenue luz. Daniel se agachó en la entrada, mirando a través de las ramas. El primer hombre apareció a la vista momentos después. Era alto y delgado, moviéndose con la economía de un depredador. Una barba oscura recortada delineaba una mandíbula afilada, su rostro curtido por el viento y la disciplina más que por la edad. Llevaba equipo de invierno civil superpuesto con intenciones tácticas, colores neutros, sin insignias. Sus ojos escaneaban el terreno con desapego profesional.
Este no era un matón a sueldo, era un contratista. Detrás de él venía un segundo hombre, más ancho, más pesado en los hombros, sus movimientos ligeramente menos refinados. Su cabello estaba corto, sus mejillas cicatrizadas, su expresión impaciente. Cambiaba constantemente su peso, sus dedos rozando la empuñadura de su arma como si estuviera ansioso por una resolución. Una tercera forma permanecía más atrás, parcialmente oscurecida por los árboles, coordinando silenciosamente. Daniel contó respiraciones, distancias, ángulos. Sintió el cuerpo de Rex tensarse a su lado, el aliento del perro cálido contra su muñeca. Aún no. El hombre de la barba se detuvo en el lugar de la trampa, agachándose para inspeccionarla. Alguien colocó esto, dijo en voz baja. No es rescate. ¿Local? Preguntó el más corpulento. Militar, respondió el hombre de la barba. ¿O lo fue? Los labios de Daniel se apretaron en una fina línea. Los hombres se acercaron, separándose ligeramente, intentando acorralar el barranco. Daniel esperó hasta que el hombre de la barba pisó la repisa de roca que había marcado antes. La piedra se movió bajo el peso del hombre, desalojando una cascada de pizarra suelta que resonó con fuerza en el barranco. En el mismo instante, Rex se abalanzó hacia adelante con un ladrido que destrozó la tranquilidad. Daniel se levantó, disparando una vez, no a la carne, sino a la pared de roca sobre los hombres. El disparo envió nieve y escombros lloviendo, obligándolos a buscar cobertura. El hombre corpulento tropezó, cayendo con fuerza, maldiciendo mientras rodaba. «¡Muévete!», siseó Daniel. Agarró el brazo de Ayura, sosteniendo su peso mientras se adentraban en la quebrada. Rex saltó adelante, Max cojeaba, pero estaba decidido, con los dientes descubiertos en señal de advertencia a los ecos detrás de ellos. Disparos resonaron entre los árboles, balas cortando ramas donde habían estado segundos antes. Daniel los mantuvo en movimiento, corazón firme, mente clara. No se trataba de ganar una pelea, se trataba de ganar distancia. Cuando salieron de la quebrada y se deslizaron hacia una cobertura más densa, Daniel sintió que la certeza se solidificaba dentro de él. Habían sobrevivido a la caída, habían escapado del primer rastreo, y mientras pudiera mantenerlos en movimiento, los cazadores permanecerían un paso atrás. Detrás de ellos el bosque tragó los sonidos de la persecución. Adelante la tierra se abría hacia una naturaleza más profunda, implacable, pero honesta. Daniel no miró atrás. La noche regresó al bosque como un aliento contenido, finalmente liberado. La nieve caía con más fuerza ahora, gruesos copos a la deriva lateralmente, borrando la distancia y el sonido, hasta que el mundo se redujo a lo que podía tocarse y en lo que se podía confiar. Daniel Cross los condujo a través de un grupo de abedules muertos hacia una cuenca poco profunda que conocía bien, un lugar donde la tierra se plegaba hacia adentro y obligaba a cualquiera que entraba a elegir entre ruido y exposición. Rex avanzó sin que se lo ordenaran, instintos viejos y precisos guiando su camino. Mac lo siguió de cerca a pesar del dolor, cada paso un testimonio del deber aprendido joven y llevado obstinadamente. Laura Bennett tropezó una vez, apoyándose contra el hombro de Daniel. Sintió el temblor en sus manos, la tensión en su respiración, pero también el acero debajo de ella. Estaba pálida bajo el frío, el pelo oscuro pegado a sus sienes, los labios apretados contra el dolor. Cuando Daniel disminuyó la velocidad para ajustar su agarre, ella negó con la cabeza. «Todavía estoy en esto», dijo con voz baja y firme. Él asintió. Las palabras eran innecesarias. La cuenca se abrió ante ellos, un cuenco de piedra cubierta de nieve y madera caída, rodeada de abetos que tragaban la luz. Daniel guió a Laura detrás de un tronco medio enterrado y se agachó a su lado. Le metió una pistola compacta en la mano, comprobando su postura con una suave corrección. «Respiraciones cortas», murmuró. «Apunta abajo, no persigas». Los dedos de Laura se cerraron alrededor de la empuñadura, los nudillos se volvieron blancos. Su entrenamiento salió a la superficie a través de la bruma, la postura se alineó a pesar de la lesión.
Exhaló una vez y asintió. Rex se detuvo en el borde de la cuenca y miró hacia atrás, con los ojos brillantes, esperando. Daniel hizo una pequeña señal con la mano. Rex desapareció entre los árboles de la izquierda, moviéndose como una sombra a la que se le ha dado un propósito. Max permaneció con Laura, el cuerpo inclinado hacia adelante, las orejas pegadas, un gruñido silencioso vibrando a través de su pecho cada vez que el viento cambiaba mal. Los cazadores llegaron momentos después. El primero en romper la línea de árboles fue el contratista barbudo que Daniel había visto antes. Alto y delgado, la chaqueta de invierno cubierta de blanco, los ojos fríos y escudriñadores. Escaneó la cuenca, leyendo el suelo con calma profesional. Detrás de él venía el hombre más corpulento con la mejilla marcada. Pasos más pesados crujiendo a pesar de su esfuerzo por guardar silencio. Una tercera figura emergió al final, más pequeña y rápida. Una mujer esta vez, tal vez de unos 30 y tantos años, de complexión compacta, el cabello recogido en un moño apretado debajo de su capucha. Su rostro era de rasgos afilados, pálido contra la tela oscura, ojos calculadores. Se movía con eficiencia económica, el rifle sujeto cerca, no ansiosa, no vacilante. Daniel la registró de inmediato. Ella era del tipo que sobrevivía lo suficiente como para volverse cuidadosa. Se desplegaron en abanico en la cuenca, forzando sus líneas hacia adentro. La nieve susurraba bajo las botas, las ramas suspiraban. Max se tensó. La mujer hizo una pausa, inclinando la cabeza. «Perros», dijo en voz baja. El hombre barbudo asintió. «Dos, uno herido». Daniel sintió que la vieja claridad se asentaba, el estrechamiento del enfoque que venía cuando ya no había tiempo para considerar nada más que ahora. Se movió, atrayendo deliberadamente la atención de los hombres con un suave crujido de piedra. El hombre barbudo levantó su rifle de golpe. «Contacto», dijo. Disparos resonaron, el sonido destrozando la tranquilidad. Una bala astilló madera a centímetros de la cabeza de Daniel. Devolvió el fuego una vez, controlado, obligándolos a retroceder tras la cobertura. Rex ladró desde la izquierda, agudo y repentino, atrayendo la atención del hombre con la cicatriz. Se giró, disparando salvajemente, fallando cuando Rex desapareció de nuevo, reapareciendo más arriba, siempre justo fuera del alcance. Max se abalanzó hacia adelante entonces, ladrando con fuerza, su voz resonando a través de la cuenca. El sonido no era un ataque, sino una advertencia. Una declaración de presencia que obligó a los cazadores a rebelarse. La mujer maldijo suavemente y cambió de posición, tratando de rodearlos. Laura levantó su pistola, con las manos temblando, pero lo suficientemente firme. Disparó, salió desviado, pero compró un segundo, un latido de vacilación que importó. Daniel se movió hacia él, deslizándose sobre la nieve, disparando bajo a la cobertura de la mujer. Ella se agachó, la nieve explotando donde la bala golpeó la piedra. «¡Muévete!», gritó Daniel. Agarró a Laura tirando de ella hacia atrás cuando otro disparo atravesó el tronco donde había estado momentos antes. A ella se le cortó la respiración, pero mantuvo la pistola en alto, con los ojos fijos hacia adelante. Max se presionó contra su pierna, anclando su equilibrio. Rex reapareció al lado de Daniel, con el hocico cubierto de blanco, los ojos feroces. Se lanzó hacia adelante de nuevo, liderando una línea a través de un estrecho hueco entre los árboles que obligó a la fila india. Daniel siguió, guiando a Laura detrás de él. Los cazadores empujaron, disciplinados, implacables. Una ronda gimió pasando la oreja de Daniel. Sintió el calor de ella y no disminuyó la velocidad. Irrumpieron a través de los árboles en un claro apenas más ancho que un campo de fútbol. Más allá de él, la tierra caía bruscamente. Daniel se detuvo en seco, con el corazón latiendo con fuerza. El borde se avecinaba, una corona blanca de roca y hielo que caía en la oscuridad. No quedaba a dónde huir. La mujer entró en el claro frente a ellos, con el rifle levantado.
Estaba lo suficientemente cerca ahora para que Daniel viera las finas líneas en las comisuras de sus dos ojos, la compostura nacida de muchas noches como esta. Fin de la línea, dijo, con voz uniforme. Las manos de Laura temblaban con más fuerza ahora, el dolor y el frío conspirando, pero mantuvo la pistola en alto. Max gruñó, con los dientes descubiertos, el cuerpo temblando con la necesidad de proteger. Rex estaba a la izquierda de Daniel, con la cola baja, listo. Daniel levantó la vista más allá de la mujer hacia el cielo. Por un instante solo hubo viento. Entonces llegó el sonido. Un zumbido distante, bajo e inconfundible, aumentando rápidamente. El bosque pareció escuchar, la nieve se levantó en pequeñas espirales. La mujer frunció el ceño, mirando hacia arriba. ¿Qué es eso? El zumbido se convirtió en un rugido. La luz estalló a través del claro cuando un haz de búsqueda cortó la nevada, clavando sombras al suelo. Un helicóptero se elevó sobre ellos, con los rotores cortando el aire, el torbellino aplanando las ramas y conduciendo la nieve en sábanas segadoras. ¡Unidad Federal! Una voz resonó desde arriba. ¡Dejen sus armas! Siguió el caos. El hombre de la cicatriz se giró, para correr y resbaló, desapareciendo por el borde con un grito tragado por el viento. El hombre barbudo cayó de rodillas, con las manos levantadas. La mujer vaciló. Solo el tiempo suficiente. Rex se abalanzó, una mancha de músculo y propósito, forzando su rifle a desviarse. Daniel se movió en el mismo instante, derribándola sobre la nieve. El mundo se redujo al aliento, al peso y al frío. Ella luchó, fuerte y experimentada, pero Daniel le inmovilizó el brazo y le arrebató el arma. Se quedó quieta, con el pecho agitado. Sobre ellos, el helicóptero se mantuvo suspendido, con la luz fija, mientras una cuerda se desenrollaba. Botas tocaron el suelo momentos después, mientras el personal de rescate se movía, eficiente y controlado. Daniel soltó a la mujer y retrocedió, con las manos en alto. Laura se desplomó, las rodillas cediendo, y Max se apoyó en ella mientras se deslizaba hacia abajo, la tensión finalmente rompiéndose. Daniel atrapó a Laura antes de que golpeara la nieve, bajándola suavemente. Luego levantó la vista, con lágrimas picándole los ojos mientras los rotores retumbaban sobre su cabeza, la nieve derritiéndose en sus pestañas. No se la secó. Gracias, susurró, no a los hombres de arriba, sino al momento preciso, a la fe que los había llevado hasta este borde y no más allá. El momento había llegado cuando tenía que llegar. Siempre lo hacía. Rex regresó a su lado, inclinándose, sólido y cálido. Max apoyó la cabeza en la rodilla de Laura, con los ojos finalmente suavizándose al pasar el peligro. La noche aflojó su agarre. El juicio había llegado y se había ido, no solo con truenos, sino con la presencia llegando exactamente cuando la esperanza estaba a punto de fallar. El mundo regresó en fragmentos para Laura Bennett. Primero, el zumbido constante de las luces fluorescentes. Luego, el aroma antiséptico de un pasillo de hospital. Y finalmente, el peso del recuerdo asentándose de nuevo en sus huesos. Abrió los ojos a un techo demasiado blanco para ser cielo y sintió el dolor sordo de las heridas curándose, recordándole que la supervivencia siempre tenía un costo. Sus costillas estaban vendadas apretadamente, su hombro inmovilizado, pero estaba viva. Ese solo conocimiento se sintió como una victoria silenciosa. Los días pasaron a pasos medidos. Investigadores federales iban y venían, sus preguntas precisas, sus rostros cuidadosamente neutrales. Laura respondió a cada una. Habló del vuelo, el sabotaje, el piloto comprometido y la red que había convertido el papeleo en armas. Cuando testificó, su voz no tembló. El dolor había tallado algo más firme en ella. Describió la evidencia, la cadena de custodia y, finalmente, el arnés canino donde la unidad encriptada había estado oculta todo el tiempo. Max estuvo a su lado durante todo el proceso. Estaba más tranquilo ahora. Tenía 5 años y se estaba recuperando, su pata trasera vendada y recuperando fuerza lentamente.
Su pelaje había sido limpiado del hollín, revelando el rico patrón negro y tostado debajo, y sus ojos observaban la habitación con calmada vigilancia. Se levantaba solo cuando Laura lo hacía, moviéndose con cuidado, cada paso un recordatorio de que la lealtad no se desvanecía solo porque el peligro había pasado. La verdad, una vez dicha en voz alta, se movió más rápido que las balas. Siguieron las acusaciones. Arrestos realizados en silencio al principio, luego públicamente, nombres apareciendo en pantallas y titulares mientras la fachada de frentes caritativos y firmas de seguridad privadas se derrumbaba bajo el escrutinio. Los contratos fueron congelados, los activos incautados. El accidente ya no era un accidente enterrado en informes de invierno. Fue oficialmente nombrado lo que siempre había sido: un acto planificado de asesinato destinado a borrar a un testigo. Laura se paró en una sala de audiencias semanas después, su postura recta a pesar del corsé debajo de su chaqueta. Llevaba el cabello recogido pulcramente, mechones oscuros enmarcando un rostro que ahora mostraba una calma resuelta en lugar de miedo. Cuando se encontró con los ojos de los acusados, no se inmutó. Había sobrevivido a su certeza de que no lo haría. Cuando terminó, salió a la fresca luz del día, con Max a su lado, y se permitió respirar libremente por primera vez desde la noche de la caída. Daniel Cross no estaba allí. No asistió a las audiencias ni a las ruedas de prensa. Rechazó entrevistas, ignoró solicitudes y regresó al bosque tan silenciosamente como lo había dejado. El mundo lo etiquetó como un testigo clave, un héroe, una nota al pie necesaria en un caso construido sobre la traición. Daniel no aceptó nada de eso. Regresó a la cabaña, al sonido del viento entre los pinos y al honesto crujido de la madera vieja asentándose por la noche. Pero algo había cambiado. La cabaña ya no se sentía como un escondite. Daniel reparó el marco roto de la ventana que el accidente había interrumpido, sus movimientos constantes, sin prisas. Cortó leña y la apiló ordenadamente junto a la puerta. Por la noche, dejaba la lámpara encendida más tiempo, no porque temiera la oscuridad, sino porque ya no sentía la necesidad de desaparecer en ella. El bosque todavía contenía su dolor, pero ya no lo poseía. Rex yacía cerca del hogar como siempre lo había hecho, ahora con 8 años, con el hocico más gris, el cuerpo más lento, pero los ojos aún agudos. Se estiró contento, el calor aliviando las articulaciones que habían soportado demasiadas millas. Cuando Daniel extendió la mano para rascar detrás de su oreja torcida, Rex se inclinó hacia el toque con un sonido bajo y satisfecho. Max visitó a Wantier meses después. Llegó con Laura en una tarde tranquila, cuando la nieve había comenzado a retirarse del suelo del bosque. Laura caminaba con cuidado, pero sin vacilación, su fuerza regresando poco a poco. Llevaba una chaqueta sencilla, sin insignia visible, su presencia gentil en lugar de imponente. Se veía más saludable, todavía delgada, todavía alerta, pero ya no atormentada. Max cojeaba menos ahora, su andar mejorando, su postura orgullosa. Cuando vio a Rex, se acercó lentamente, moviendo la cola solo una vez antes de que los dos perros se tocaran las narices de nuevo. El reconocimiento renovado. Esta vez el gesto transmitía paz en lugar de urgencia. Se sentaron juntos en la cabaña, compartiendo café y silencio. Laura habló de la conclusión del caso, de las vidas interrumpidas y de los sistemas obligados a salir a la luz. Daniel escuchó, asintiendo cuando era necesario, ofreciendo pocas palabras. No necesitaba revivir la persecución para comprender su final. «Podrías volver», dijo Laura finalmente, «no al ruido, solo a la gente». Daniel lo consideró, miró los árboles más allá de la ventana, el deshielo alimentando pequeños arroyos que brillaban a la luz. «Ya no estoy huyendo», dijo, «pero pertenezco aquí». Laura sonrió aceptando la respuesta sin decepción. Entendía ahora que la curación no siempre significaba regresar. A veces significaba quedarse. Cuando la tarde se asentó, se levantó para irse. En la puerta hizo una pausa. «Lo que hiciste importó», dijo, «más de lo que sabes».
Daniel la miró a los ojos. También lo hizo sobrevivir. Después de que se fueron, la cabaña se sintió más llena que antes. Daniel se sentó junto al fuego, con Rex estirado a sus pies, la quietud asentándose suavemente en lugar de pesadamente. Inclinó la cabeza, no en desesperación, no en negociación, sino en gratitud. El accidente aéreo siempre sería recordado como un intento de ejecución, un momento en que hombres poderosos creyeron que podían corregir el final. Pero entre el metal que caía y el suelo helado, algo más había intervenido. Lealtad, fe, presencia, justo en el momento preciso. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y pura, cubriendo las viejas huellas y dejando espacio para nuevas. Daniel la observó a través de la ventana. Ya no era un hombre que se escondía del mundo, sino uno que había hecho las paces con él. La tormenta había pasado. La verdad había sido revelada. Y en la calma que siguió, la vida, marcada pero intacta, continuó. A veces, la caída no es el final de la historia. A veces es donde Dios empieza a escribir un final diferente. Ese avión estaba destinado a borrar vidas, a silenciar la verdad y a dejar solo nieve. Pero entre el momento del impacto y el frío que debería haberlo arrasado todo, algo mayor intervino. No de forma ruidosa, no de forma dramática, sino con precisión. Un hombre fue colocado donde ningún hombre debería haber estado. Un perro leal se negó a rendirse, y una vida fue perdonada, no por casualidad, sino con un propósito. En nuestras propias vidas, enfrentamos momentos que se sienten justo como esa caída, momentos en que todo se derrumba a la vez. Cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies y estamos seguros de que nadie ve, nadie oye, y no va a llegar ayuda. Sin embargo, una y otra vez aprendemos la misma verdad silenciosa. El tiempo de Dios nunca es temprano, nunca es tarde y nunca es sin razón. La ayuda a menudo llega disfrazada de un extraño. La fuerza aparece cuando creemos que ya no nos queda ninguna. Y los milagros raramente se parecen a un rayo. Se parecen a la supervivencia. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para compartirla con alguien que pueda estar enfrentando su propia tormenta en este momento. Dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tus palabras pueden ser el aliento que alguien más necesita hoy. Y si crees en historias de fe, coraje y milagros silenciosos, por favor suscríbete a este canal para que podamos seguir compartiendo esperanza. Juntos, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, que proteja a aquellos que caminan a tu lado, compañeros humanos y leales por igual, y que se te recuerde, incluso en tus días más difíciles, que ninguna caída está más allá de su alcance.